¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues no esperando tener esta enfermedad, estamos en una gripa bastante fuerte, pero estamos con ustedes. Estaba elaborando una máscara esta tarde. Miren, es papel maché, pintura y algo de brillo. La acabé hace un rato. Haciendo alusión a la idea de máscaras mexicanas. ¿Por qué esta idea de máscaras mexicanas? Porque en 1950 Octavio Paz lanza un ensayo llamado así para definir que la identidad de los mexicanos está conformada por máscaras, una identidad falsa, una forma de protegernos, un mecanismo de defensa histórico que a partir de unas emociones y unas actitudes que repetimos o heredamos, conformamos nuestra personalidad como mexicanos. Muchos autores se han encargado de entender esta idea de identidad. ¿Por qué les hablo de esto? Estas 2 semanas de Aprende en Casa son de repaso y los programas de Historia 2 y de Historia 3, de tercero y de segundo, coinciden en la noción de Mesoamérica y te vienen a dar los datos, juegan por ahí a unas preguntas con crucigramas, etc. José Vasconcelos comenta respecto a esto de la identidad, pues que los mestizos, haciendo alusión de que la identidad de los mexicanos se puede entender a partir del mestizaje, es decir, de la fusión entre lo indígena y lo español. Roger Bartra nos comenta que la identidad es una fantasía, otro mecanismo de defensa para entender cómo somos. Tiene un libro muy bonito que se llama La jaula de la melancolía. Te lo recomiendo mucho para entender un poco cómo se ha construido la idea de identidad. Octavio Paz coincide también en la idea de que es una construcción como mecanismo de defensa. Carlos Monsiváis nos comentaba que también es la imitación de las culturas que nos rodean, que entender, estamos viendo ahorita los temas de Mesoamérica y entender que somos producto, que tenemos sangre indígena o que nos debemos identificar con rituales mesoamericanos, etcétera, creo que no es tan serio. Para los liberales del siglo XIX, México fue conquistado. Son los liberales del siglo XIX, son los que reivindican el pasado prehispánico. Y para los conservadores del siglo XIX, hoy tan satanizados, ¿no?, con el concepto de que se ocupa mucho en este discurso triunfalista populero de este régimen. Para los conservadores, que nada que ver con lo que hoy se sabe, México nace con la conquista. Entonces, son 2 nociones de idea de México. Una, la que surge después de la conquista, y una, la lucha por la recuperación de lo nuestro, entre comillas, o sea, de lo prehispánico. Sabemos que no se puede recuperar nada. Todo está en el presente. La historia es una gran ilusión creada por el discurso histórico
Y la historia en México, la historia escrita, o sea, la historiografía, pues es algo que en la época del Porfiriato, en la época de don Porfirio Díaz, antes de la Revolución Mexicana, pues se instituye una fusión, una unión entre lo liberal y lo conservador. Es cuando se logra mezclar dos formas antagónicas, dos formas que estaban en lucha todo el siglo XIX, que nadie lo pudo fusionar, ni Juárez, nadie lo pudo fusionar más que Porfirio Díaz, hoy tan criticado por la historia oficial, catalogado como el peor dictador de la historia. Entonces hay muchos prejuicios y mitos, principalmente de que Porfirio Díaz ha sido lo peor. ¿Para qué? ¿Por qué se construyó esa visión? Pues porque la Revolución Mexicana, ¿sí?, en el futuro tuvo que haberse justificado con la destrucción, entre comillas, de esa dictadura. Pero finalmente, lo que tenemos en la historia fue que surge otra bestia, otra dictadura, pero de partido, que es la bestia dictatorial del partido del PRI, ¿no? Y hoy es otra dictadura, de igual manera, pero con otro nombre y partido. México ha padecido de una partidocracia, que son los móviles para poder gobernar y administrar los recursos públicos. Pero finalmente, la idea de máscaras, esta idea de máscara, es lo que somos, dice Octavio Paz. Y les quiero comentar algo sobre un ensayo de Octavio Paz que se llama Máscaras Mexicanas. Quizá haga algunas pausas para explicar algo sobre este gran ensayo escrito en 1950 y nos deja ver una aproximación acerca de lo que Octavio Paz en 1950 pues le da al mundo una visión crítica, poética, sociológica, incluso antropológica de lo que somos los mexicanos. Entender que nuestra identidad es fomentada por el estudio de la historia es una ilusión del acto de leer. Los aprendizajes de Aprende en Casa están fundamentados principalmente en lo que es Mesoamérica, que también fue una máscara construida en 1943 para entender, para construir la idea de que en el norte de Sonora, de Nayarit, están las culturas más nómadas y bárbaras, y las culturas del centro, sur, pues son las culturas, las civilizaciones más grandiosas. Esa idea llegó para quedarse desde los años 40. La palabra Mesoamérica no existía en esa época. La escritura de la historia, lo que sabemos de las culturas prehispánicas, tiene dos fuentes, dos formas de entender. Una es lo que escribieron los cronistas, o sea, los frailes, los caballeros que llegaron con Cortés y el mismo Cortés, esas crónicas que escribieron sobre el otro, sobre lo que no es como ellos.
sobre los aztecas, sobre sus costumbres, ciudades y asombros que registraron. Pero un asombro, una característica, es la visión del europeo, no es la visión del que está siendo descrito. El conquistador no habla, siempre han hablado por él. Por consiguiente, nuestra identidad está conformada por la historia del otro, del que no somos nosotros, es decir, de los europeos. Así de sencillo de entender. Entonces, la identidad es algo importante para resumir esta idea de qué estamos hechos como mexicanos. Atención, quiero comentarles que se ampliará en esta ocasión, y creo que de aquí para en adelante, las ofertas para entregar trabajos. Ya no nos vamos a limitar a dejar un trabajo y lo tengas que entregar semanalmente. En los comentarios te voy a dejar lo que puedes hacer, lo que puedes entregar, y no limitarte a un trabajo. Esto es algo interesante que se promovió en las últimas juntas de consejo técnico. Esperemos se lleve a cabo. De mi parte, lo estaré planteando y avalando, poniéndote las diversas tareas, y vas a elegir una y la vas a construir, la vas a realizar. Voy a comenzar entonces con este ensayo. Dice: máscaras mexicanas. Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me parece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro y máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés, a un tiempo, todo le sirve para defenderse. El silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como desollado. Todo puede herirle, palabras y sospecha de palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues indescifrables, y aún en la disputa prefiere la expresión velada a la injuria. Al buen entendedor, pocas palabras. En suma, entre la realidad y su persona establece una muralla, no por invisible menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior. El ideal de la hombría consiste en no rajarse nunca. Los que se abran son cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esto es, permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. El rajado es de poco fiar, un traidor o un hombre de dudosa fidelidad, que cuenta los secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se debe. Las mujeres son seres inferiores porque al entregarse se abren. Su inferioridad es constitucional y radica en su sexo, en su rajada, herida que jamás cicatriza. El hermetismo significa que se encierra en sí mismo.
El hermetismo es un recurso de nuestro recelo y desconfianza. Muestra que instintivamente consideramos peligroso al medio que nos rodea. Esta reacción se justifica si se piensa en lo que ha sido nuestra historia y en el carácter de la sociedad que hemos creado. La dureza y hostilidad del ambiente y esa amenaza escondida e indefinible que siempre flota en el aire nos obligan a cerrarnos al exterior, como esas plantas de la meseta que acumulan sus jugos tras una cáscara espinosa. Pero esta conducta legítima en su origen, se ha convertido en un mecanismo que funciona solo automáticamente. Ante la simpatía y la dulzura, nuestra respuesta es la reserva, pues no sabemos si estos sentimientos son verdaderos o simulados. Y además, nuestra integridad masculina corre tanto peligro ante la benevolencia como ante la hostilidad. Toda abertura de nuestro ser entraña una dimensión de nuestra hombría. Nuestras relaciones con los otros también están teñidas de recelo. Cada vez que el mexicano se confía a un amigo, a un conocido, cada vez que se abre, abdica y teme que el desprecio del confidente siga su entrega. Por eso la confidencia deshonra y es tan peligrosa para el que hace como para el que la escucha. No nos ahogamos en la fuente que nos refleja como Narciso, sino que la cegamos. Nuestra cólera no se nutre nada más de temor de ser utilizados como nuestros confidentes, temor general a todos los hombres, sino de la vergüenza de haber renunciado a nuestra soledad. El que se confía se enajena. Me he vendido con fulano. Decimos cuando nos confiamos a alguien que no lo merece. Esto es, nos hemos rajado. Alguien ha penetrado en el castillo fuerte. La distancia entre hombre y hombre, creadora del mutuo respeto y la mutua seguridad, ha desaparecido. No solamente estamos a merced del intruso, sino que hemos abdicado. Todas estas expresiones revelan que el mexicano considera la vida como lucha, concepción que no lo distingue del resto de los hombres modernos. El ideal de hombría para otros pueblos consiste en una abierta y agresiva disposición al combate. Nosotros acentuamos el carácter defensivo, listos a repeler el ataque. El macho es un ser hermético, encerrado en sí mismo, capaz de guardarse y guardar lo que se le confía. La hombría se mide por la invulnerabilidad ante las armas enemigas y ante los impactos del mundo exterior. Esto es interesante, lo comento tantito porque nuestra historia patria está hecha de una serie de derrotas triunfalistas. La historia escrita de los mexicanos está hecha de nos chingó el enemigo, pero seguimos vivos. Me pegaste, pero no me mataste. Me quitaste la mitad del territorio, los gringos, y sigo vivo. Me violaste a mis congéneres, pero sigo vivo. Es el mexicano una receta de defensa y autodefensa. El estoicismo es la más alta de nuestras virtudes guerreras y políticas. Nuestra historia está llena de frases y episodios que revelan la indiferencia de nuestros héroes ante el dolor o el peligro. Desde niños nos enseñan a sufrir con dignidad las derrotas y concepción que no carece de grandeza. Y si no todos somos estoicos e impasibles como Juárez o Cuauhtémoc, al menos procuramos ser resignados, pacientes y sufridos. La resignación es una de nuestras virtudes populares. Más que el brillo de la victoria, nos conmueve la entereza ante la adversidad. La preeminencia de lo cerrado frente a lo abierto no se manifiesta solo como impasibilidad y desconfianza, ironía y recelo, sino como amor a la forma. Esta contiene y encierra
a la intimidad, impide sus excesos, reprime sus explosiones, la separa y aísla, la preserva. La doble influencia indígena y española se conjuga en nuestra predilección por la ceremonia, las fórmulas y el orden. El mexicano controla lo que supone una superficial interpretación de nuestra historia. Aspira a crear un mundo ordenado conforme a principios claros. Somos ceremoniales, somos muy tendientes a la forma. En las culturas prehispánicas, pues todas las ciudades tenían centros ceremoniales, el respeto al tlatoani, ¿sí? Son culturas sanguinarias, son culturas muy simbólicas, violentas, seguramente más que las españolas. Entonces estamos acostumbrados a las formas, a ser sacrificados, no a tener un sacrificado como el que llegó, como el Cristo que llegó después de la conquista. Nosotros éramos los sacrificados, abusados con esa noción de Cristo que nos vino a quitar el trabajo, la chamba cotidiana de ser los que nos sacrificábamos. Eso está en nuestro chip corporal, sacrificarnos. La agitación y entorno de nuestras luchas políticas prueba hasta qué punto las nociones jurídicas juegan un papel importante en nuestra vida pública. Y en la de todos los días, el mexicano es un hombre que se esfuerza por ser formal y que muy fácilmente se convierte en formulista. Y es explicable. El orden jurídico, el orden social, el orden religioso o artístico constituye una esfera segura y estable. En su ámbito, basta con ajustarse a los modelos y principios que regulan la vida. Nadie, para manifestarse, necesita recurrir a la continua invención que exige una sociedad libre. Quizá nuestro tradicionalismo, que es una de las constantes de nuestro ser y lo que da coherencia y antigüedad a nuestro pueblo, y parte del amor que profesamos a la forma. Las complicaciones rituales de la cortesía, la persistencia del humanismo clásico, el gusto por las formas cerradas en la poesía, el soneto y la décima, por ejemplo, nuestro amor por la geometría, en las artes decorativas y por el dibujo y la composición en la pintura, la pobreza de nuestro romanticismo frente a la excelencia de nuestro arte barroco, el formalismo de nuestras instituciones políticas y, en fin, la peligrosa inclinación que mostramos por las fórmulas sociales, morales y burocráticas. En lo político, rescatando esta idea de la ceremonia, del respeto a las formas y al ritual, cabe recordar, ¿no?, que todavía en el siglo XX, todos los gobernantes, cuando daba el informe el presidente, había un ritual de salutación para decirle: hola señor, sí señor, aquí estoy con usted. Era el tlatoani. Somos una sociedad jerárquica, con un culto a la autoridad sagrada. Eso todavía se tiene aquí en México bien marcado. Al jefe, al que te contrató. Patriarcal es poco. Bueno, les recomiendo este texto que nos descubre un poco, en tanto máscaras que somos, una identidad